que teníamos un mal texto presente ahí, que estaban presentando los convencionales, nos movimos de izquierda a derecha, de aquellos que vivían en Las Condes y aquellos que vivían en Pudahuel, Cerro Navia. Fue, fue muy transversal la convocatoria del rechazo y ahí yo me imagino en qué momento nace, Eugenio, la oportunidad de decir, tenemos que hacer un libro de este momento que prácticamente fue histórico el 4 de septiembre. A ver, mira, la idea de redactar el libro, yo te diría que comenzó por ahí por noviembre, diciembre, y yo me puse de inmediato a buscar testimonio. Debemos haber recolectado poquitito más de 60 testimonios. Un día de esto me voy a dar el trabajo de contarlos, pero estoy seguro que son 63, estoy seguro. Ya. Y la intención era, a ver, te voy a ser muy sincero, yo quería ser el primero en escribir un libro sobre este hito, eh, y además lo quería porque yo que soy mucho más viejo que ustedes, que perfectamente bien podría ser sus papás, mi generación en particular, nosotros fuimos testigos de la elección del plebiscito del 88. Yo tenía, no sé, 15 años, 16 años pasa fecha. Y yo creo que el plebiscito del 4 de septiembre tiene que haber sido claramente la elección más emocional y emocionante que hayamos tenido desde el plebiscito del 88. Yo lo he dicho en otras entrevistas, para mí el camino del sí era muy distinto al camino del no, y claramente el 2022 el camino del apruebo no era el camino del rechazo, porque era acomodando el camino del rechazo en el trayecto, pero la verdad es que era un plebiscito demasiado trascendente. Entonces, como el libro además está escrito en la clave de las emociones, porque empieza con la angustia y termina con el gran alivio, todo gran alivio proviene de una gran angustia, lo escribimos así, y las que he recibido hasta ahora han sido bien lindos porque me he terminado de dar cuenta de que las angustias, los sufrimientos, los desvelos, los malos ratos, las cancelaciones, el silencio que se vivió durante mucho tiempo, no es algo que haya sido privativo mío, que yo lo haya vivido, que lo haya visto en otras personas, en otros amigos, sino que fue una cuestión bien transversal y da cuenta también de algo que es para mí lo más preocupante de todo y que tiene que ver con una grieta social, una grieta muy grande, que claro, tiene en este momento, a diferencia del 88, una dimensión que es mucho más grande que la otra, pero que es una grieta social de todas maneras y que a mí en particular me complica mucho porque yo provengo de una generación que tuvo que, después de que se recuperó la democracia, de alguna manera recomponer la amistad cívica del país que estaba destruida. Ustedes hasta cierto punto gozaron también de eso, de que era un país que por lo menos sentarse a la mesa y hablar de política no era una cosa que terminara, no sé, con escupo o lanzándote vaso. Correcto. Y la verdad que esa cuestión a partir del 18 de octubre cambió y cambió para mal y les juro y les prometo que no sé cómo recomponer eso. Además, es más, les agrego algo más. No sé si es mi misión recomponerlo ahora. Mm. Claro, Yo creo que estamos efectivamente en un de momento de acuerdo. mucha polarización, ¿no? Sobre todo porque yo lo veo así, de experiencia personal que te podría contar. Yo tengo, toda la vida he tenido amigos de izquierda, de derecha, de todas partes. Y creo que el último tiempo, por primera vez, he visto amigos, por ejemplo, que me rechazan, cómo me rechazan mi amistad por una razón política. Y eso es bien delicado porque Mm. de ahí lo que se está gestando es un odio, ¿cachai? Un odio de visiones políticas contrapuestas. ¿No? Y es primera vez que lo Bueno, veo. O sea, como bien tú dices, es antes yo eso. podía discutir con ellos en la mesa, comer todo, sin problema. Cada vez sucede menos eso. Sí, bueno, eso es lo que yo encuentro que es lo más complicado, porque, a ver, yo crecí en un ambiente donde te decían que en la mesa no se hablaba ni de política ni de religión. Sí. De Así fue fútbol. durante, insisto, durante mi infancia. No, de fútbol podía hablar, en los 80 podía hablar de Ya. fútbol sin problema. Pero te ponía a hablar de política y era un problema porque muchas no sabía quién estaba al lado. Perdón, yo esto quiero decirles que me van a disculpar, pero yo pertenezco orgullosamente a la derechita cobarde de los últimos 35 años que recompuso la amistad cívica del país y que permitió el crecimiento que hemos tenido. Yo sé que ustedes están en otra posición y yo se la respeto, pero yo les digo que yo estoy aquí, ¿ya? Y estoy Ya, orgullosamente aquí. perfecto. Bueno, entonces a lo que voy. En los años 90, a partir de los años 90, la recomposición de la amistad cívica tuvimos que hacerla y la hicimos también reconociéndonos mutuamente, reconociendo de parte nuestra los dolores que habían ocurrido al otro lado, y ellos también entendieron de que el país se había entregado en unas condiciones
que permitían eventualmente, con un buen trabajo, generar crecimiento y generar estabilidad. Entonces, nosotros fuimos capaces de entender, ¿no? Y como decías tú recién, Joaquín, la verdad es que, no sé, pues tú te juntabas en una mesa y, no sé, pues te reías de tirar los chistes por el Mobgati o pasar cualquier cosa, y en realidad, no quiero decir que no pasaba lo mismo, pero tus relaciones personales, a eso es lo que voy, tus relaciones personales no estaban condicionadas por un tema político. Hoy día yo siento que sí. Y lo que es Sí, peor, lo que es peor es que no siento interés en dar la mano para el frente. ¿Cachai? No sé si, Mm, no sé si me entienden. Yo creo que hay una generación irresponsable, fundamentalmente del Frente Amplio, que destruyó ese trabajo. Y lo destruyó no por algo absolutamente. noble, Sí. no lo destruyó por otra cosa, sino que lo terminó por destruir solamente para agarrar cuotas de poder. Y eso es algo que yo, para mí, encuentro que es absolutamente imperdonable. Es interesante, Eugenio, porque nosotros como ya jóvenes en ambiente universitario, creo que una de las mejores formas de poder evidenciar esta polarización que hay en la sociedad es justamente la universidad. La universidad cuenta con diferentes segmentos de todo tipo de sociedad, bueno, igual depende de la universidad, pero yo que estoy en la católica veo eso, veo que los movimientos políticos son muy diversos, son muy conflictivos, y la política universitaria es como una política realmente, no es seria, no ve el fondo del asunto, sino solamente la forma. Ahora, creo que como jóvenes, no sé si estás de acuerdo conmigo, estamos de alguna forma llamados a poder superar esos conflictos de polarización que no nos involucran y poder avanzar hacia una unión que sea real. Yo creo que eso parte, en buena parte, por poder arreglar conflictos que son del pasado, heridas que quedaron abiertas. A eso voy con personas que fueron presos políticos en su momento, gente que quedó dañada, los familiares propiamente tal que uno encuentra a sus familiares. Y una vez arreglada esa herida, como corresponde a nuestra generación, avanzar con lo que nos toca a futuro. ¿Qué te Es parece que, eso? ¿sabéis sí, qué, Borja? ¿Sabéis qué, Borja? Déjame decirte algo. Es que mira, a propósito de lo que decía el otro día el presidente Boris respecto de que hay que tener una visión unitaria en los 50 años, y todo ese claro. Transversal, asunto, que le llama. Estamos una totalmente de visión acuerdo. transversal. ¿Sabéis qué? Déjame decirte algo. ¿Sabéis que hace 5 años la visión transversal estaba? O sea, a ver, mira, yo te quiero poner el siguiente contexto. Mira, a propósito de que ustedes hablan de la elección en España. Eh, es un poco para que ustedes comprendan y entiendan el contexto. Eh, Pasar de una dictadura a una democracia no es un proceso fácil. En España, por ejemplo, en España fue posible hacerlo en 20 meses, porque Adolfo Suárez toma, o sea, está Arias Navarro, pero toma Adolfo Suárez, hacen el proceso de transición en 20 meses. Y lo hacen muy rápido porque el dictador estaba muerto. Así de sencillo. En Argentina pasaron de la dictadura militar a la democracia después de que Argentina se comió una paliza militar en Malvinas. Ya, y eso fue lo que permitió además que los Con jefes ayuda de militares Chile. terminaran, claro, terminaran, sí, pero eso está en otro contexto. Pero eso terminó con Videla, Macera, todos esos criminales sentados frente a un juez. Vale. En Uruguay, en Uruguay la dictadura no logra consolidar en el plebiscito del 80 o la constitución que ellos querían, tienen que entrar en un proceso de transición que deriva en la elección de Julio María Sanguinetti en el 84. Es decir, cada sociedad tuvo su proceso de transición. Pero en el caso de Chile, estamos hablando de, en los mismos términos, de el dictador vivo, comandante en jefe del ejército, con todas las fuerzas armadas detrás, con todos los empresarios detrás, y además, ojo, y además, con el 44% de los votos. Entonces, a diferencia de otros procesos de transición, la dictadura en Chile fue muy popular. Y negar eso es una ceguera, y es algo que incluso yo lo veía hace unos días en un reportaje que comentaba abiertamente Genario Arriagada sin pudor, y yo creo que eso es una realidad. Mm, Entonces lo que Sí, es pasa es que tu verdad. generación, la generación de ustedes, a la generación de ustedes les cuesta entender eso, pero ¿cómo es posible que un dictador criminal como Pinochet que hizo tal y tal cosa no haya terminado en el banquillo de los acusados? Perdón, terminó procesado. Manuel Contreras terminó procesado. Tuviste la comisión Valles, tuviste la comisión Rettig. En Chile se sabe lo que pasó después del 11 de septiembre del 73. Se tomaron medidas después del 11 de septiembre del 73. Por lo tanto, la verdad es que, no, o sea, es evidente que todavía hay cosas desde la perspectiva de la justicia que obviamente hay que, si se logra poder avanzar, hacerlo. Pero decir que no se ha hecho nada es realmente una injusticia tremenda con una generación, particularmente la generación de la concertación, la primera concertación del 90 al 98, que es la que de alguna manera intenta ordenar este panorama. Entonces, a partir de eso, yo creo que en este caso, y con esto se los devuelvo, muchachos, Borja, yo creo que la herida a la que tienen que sanar ustedes es esta herida que se generó a partir del 18 de octubre. Es Claro. esa herida, mm, porque les vuelvo a decir, eso que pasó
A ver, lo que pasó fue, y en esto me meto en el libro, lo que pasó fue una explosión social en virtud de probablemente muchas injusticias que tenía el sistema y que derivó en un proceso constitucional, porque se dijo y se culpó a la Constitución de todos los males, pero esto sí es una violencia brutal, una violencia espantosa, una violencia que Eugenio, terminó superando a Mira, Carabineros. Mijail, para cerrar el Sí, punto. sí, Eugenio, una sí. cosa, que a mí me pasa que estoy de acuerdo, yo creo que los jóvenes de ahora, que no tenemos mucha historia, no nos gusta mucho la historia, es un hecho, creo que cuando analizamos la figura de Augusto Pinochet tenemos cloro en los ojos, y cuando analizamos la figura de Salvador Allende tenemos una venda. Puede ser con justas razones, yo más allá de eso digo lo que es. Ahora actualmente el Consejo se está tramitando una enmienda que es un poco polémica, que es para poder, digamos que darle un recurso diferente a cárcel a los mayores de 75 años. Esto claramente con un objetivo de poder sacar a la gente que está en Punta Peuco. ¿Tú crees que eso sería Ujú. necesario para poder alcanzar una unidad o se polarizaría aún más el país con ello? Yo creo que se polarizaría aún más y te voy a dar mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquellas personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad deben cumplir sin sentencia. Mira, lo que pasa es que hay argumentos para allá y para acá, porque uno podría decir, bueno, en realidad la democracia no puede tratar a la gente que cometió violaciones de los derechos humanos con una dureza que no es propia de la democracia. Pero yo creo que hay delitos, como son estos casos, que merecen ser cumplidos hasta el final. En mi Eu- opinión. En mi Eugenio. opinión. Pero, sí, sí. Claro, claro, Dale, podría mira, ser eso. mira, Juaco, mira, yo Ya. estuve estudiando el tema de, bueno, lo que tú hablabas desde el 18 de octubre, que se genera una serie de cosas que después del 18 de octubre, mucha violencia, mucha gente perdió su emprendimiento, tuvo que cerrar sus negocios, resulta que después viene el triunfo de Gabriel Boric, que a la larga nos hemos terminado dando cuenta y muchos han estado decepcionados con el gobierno, se produce lo que fue el proceso constitucional que termina en el rechazo, que me imagino que ahí sale el título del gran alivio, que me imagino que todos los que estamos acá, cuando ya se va a conocer el resultado, pero fue un descanso total de mucho trabajo que hubo detrás de muchas personas tratando de incentivar a la gente, darle a entender que era un mal texto. Mi punto es, se provocaron una serie de hitos previos, o sea, desde la interrupción al himno nacional a la Orquesta Juvenil Infantil, se provocó el Plurichile, su cielo azulado, se provocó los Mm. dinosaurios y Pikachu en el ex Congreso Nacional, se provocó que se metieron la bandera por cualquier parte y una serie de hitos. ¿Cuál consideras tú que de todo lo que te pueda acordar que a lo mejor fue el hito que marcó más a los chilenos, independiente de lo que fue el proceso del texto y de lo que salió en el texto? Me refiero a los hitos que tú dijiste, no, yo creo que esto a los chilenos les dolió e incluso le hizo cambiar de decisión. Mm. Mira, te voy a contar algo, Christopher, que es atroz, pero que es una realidad numérica. Fíjate que con Rojas Vade, con la interrupción del himno, con todo lo que ocurrió ese día, fíjate que la encuesta que dan del domingo siguiente indicaba que el 77% de la gente tenía confianza en la convención y cerca del 66% tenía confianza en la lista del pueblo. Así, es así. Pero ¿cuál fue la Y a tal variación? punto es esto. Bien, ¿Cuánto espérate, cambió? tan fue así que incluso con el escándalo de Rojas Vade, habiendo salido él de la Convención Constitucional, fíjate que a enero del 2022 el 50% tenía confianza en la Convención. Es decir, muchachos, a principios del año 2022 no había cómo. No Mm. había cómo. ¿Ya? Y eso también venía amarrado de otra cosa, que era la entrada al gobierno de Gabriel Boric. En el libro me lo comenta Christian Monkever. Hubo quizás dos momentos en los cuales la cosa se pudo haber arreglado. Una fue cuando José Antonio Caz ganó la primera vuelta y se le acercaron algunos convencionales a hablar con él y decirle, mire, sabes que a lo mejor podríamos conversar, pero sabéis Mm. que pasó una semana y la cuestión se le fue, y después ya en abril, cuando las encuestas estaban indicando que el rechazo ganaba por mucho, se volvieron a acercar y dijeron, ¿saben qué? ¿Cómo arreglamos esto? No, pues compadre, si quiere arreglar esto, tenemos que hacerla de nuevo. En Sí, verdad po. lo que ellos querían era, no sé, porque le arreglaron dos cositas, decir, mira, la derecha está involucrada, voten a prueba. Entonces, la cuestión fue muy complicada y yo tendría que identificarte un gran momento que es el que genera el cruce, que es la portada del 31 de marzo del 2022 donde aparece Bernardo Fontaine Las pensiones. diciendo que los trabajadores Mm. no serán dueños de sus ahorros previsionales. Eso fue después de una semana donde se aprobó la iniciativa No Más AFP y se Sí. rechazó la iniciativa más popular
que hubo, que fue con mi plata no. Entonces, cuando se produce eso, fíjense lo violento de esto. El fin de semana inmediatamente anterior a la portada, el apruebo ganaba 46-36. Después de la portada, el fin de semana inmediatamente siguiente, el rechazo ganaba 46-40. Se movieron 16 puntos en la opinión pública después de eso. Y de ahí en adelante nunca más el apruebo logró darlo vuelta. Hubo un momento en que sí pudo hacerlo, que fue después de la primera cuenta pública del presidente Boric, donde el rechazo y el apruebo estrecharon su diferencia a 3 puntos. Pero eso fue a principios de junio, pero si tú miras a principios de junio cómo termina junio, en junio termina con 18 puntos de distancia a favor del rechazo. ¿Qué pasó en el camino? El incidente de la Irina Garamanos. Eso generó un distanciamiento muy grande, y eso además generó otra cosa, muchachos, y aquí termino, que es que de alguna manera el gobierno ató la suerte del apruebo a su gestión. Es una cuestión que de alguna manera nunca se pudo despercudir de eso. Desde el minuto en que el presidente y el gobierno se amarraron al apruebo, amarraron su gestión a eso y terminó finalmente como terminó. Qué grande. De lo más, Juaco. No se te escucha. No estaba pidiendo la palabra, perdón. Es que trato de agradecer los comentarios porque como no nos piden que respondamos. Ya, dale. Sí. Oye, una cosa, para aquellos que quieran, para aquellos que quieran comprar el libro, que se están agregando por acá, me dice Pris Sandoval que lo haya comprado. A toda la gente que quiera hacerlo, mira, para comprarlo es súper fácil. Se van a Instagram, se suman a la cuenta @elgranalivio, mandan un DM y ahí preguntan, ven el tema de los despachos, estamos despachando para todo Chile, está en un precio súper accesible, nos ha ido requete contra, ven, ya en poco más de un mes se ha ido ya casi el 40% de los libros. Así que ha sido muy, muy impresionante la catarsis que ha significado este libro. Así que les reitero, @elgranalivio en Instagram, se suman, siguen la cuenta, le mandan un DM y ahí ustedes hacen la gestión para que lo puedan tener. Genial. Eugenio, mira, aprovechando de tomar la palabra y después vamos avanzando, no podemos dejar irte sin preguntarte sobre el programa que literalmente marcó, pero tendencia en el plebiscito, y esto no lo digo porque soy fanático del programa, lo veo todos los días, sino que porque de verdad el programa marca tendencia y hasta el día de hoy lo hace. Y fue Sin Filtro, o sea, comienza Sin Filtro en una etapa entre la cual yo me di cuenta que los convencionales incluso de primera estuvieron dispuestos a ir a debatir, pero cuando ya se dieron cuenta de que estaban quedando en ridículo, como por ejemplo lo fue, no sé si ustedes recuerdan esa intervención donde fue Bessie Gallardo y Pancho Rego, y resulta que ella decía que no estaba en la propuesta de constitución, no estaba estaba el estado de emergencia, y resulta que no estaba. Bueno, de ahí en adelante los convencionales como tuvieron un miedo de ir a Sin Filtro. ¿Cómo fue esto de que comenzó de a poco, comenzó a crecer, la gente comenzó a ver Sin Filtro y se convirtió literalmente en el programa número 1 de política en debate? Mira, a mí me han pasado cosas muy raras con el Sin Filtros porque yo soy de aquellos que siente que el programa está bendito. ¿Ah? Fíjate que cuando yo me junto con Gastón Calcaño, que es el productor ejecutivo del programa, Gastón me dice, mira, yo quiero hacer algo parecido a Intratables de Argentina, que yo lo había visto durante toda la pandemia y yo entendía cómo funcionaba el mecanismo. Y para eso obviamente yo necesitaba algunas personas que cumplieran determinadas funciones para que el programa funcionara. Y finalmente terminó por resultar, pero de repente hay cosas que pasan y que de verdad que ayudan a que el programa despegue. Lo que tú decías recién, Christopher, respecto a la Bessie Gallardo fue tema, porque salió lo de la Bessie y la cuestión lo viralizaron muchísimo, fue una cuestión bien impresionante. Y después pasó otra cosa que fue más loca todavía, que es la cuestión de Óscar Andrade. Porque, fíjense, yo voy a confesar esto, que son estos errores que uno torpemente comete un error y la cuestión sale bien, a la larga, ¿ya? Porque habíamos hablado con la producción de levantar un programa respecto del mundo de la cultura de cara al plebiscito. Lo armamos todo el cuento, y yo tenía a Cristian de la Fuente en el lado del apruebo, perdón, del lado del rechazo. Y en el lado del apruebo me costó un mundo. Y llamé a Jorge Culón, llamé a Roberto Márquez, llamé a varios actores, llamé a Alfredo Castro, llamé a Adriano Castillo, llamé a Claudia Redondo, un lote de gente, actores y actrices que habían incluso firmado una carta en favor de la prueba y ninguno quiso ir. Entonces yo desesperado, porque nosotros teníamos el tiempo muy acotado,
media hora antes de que empezara el programa, le digo a la productora, mira, llámate a un par de agentes a ver qué encontramos. Y pasan 5 minutos y la pasita, la productora me dice, mira, me dicen que me tienen a Óscar Andrade. Entonces yo, la primera reflexión que debía haber hecho es, ¿qué es lo que vota? ¿Cierto? La primera cosa que yo he preguntado. Sí, po. Pero mi cabeza se fue para atrás y dije, a ver, espere, Óscar Andrade, Noticiero Crónico, 83, La Tregua, después se fue a exiliar a Alemania del Este, se fue a Corea del Norte. Ah, no, este va por el apruebo, pero de todas Apruebo, maneras. seguro. Ya, ciérralo. Y estuvo 37 minutos flinteando el programa, además tuve que sacarlo por Zoom porque no alcanzaba a sacarlo en vivo. Y en el minuto 37 salta con el cuento que va a salir a votar rechazo. Y ahí se la acabó. Ahí la cuestión reventó de una manera increíble. Y ahí yo creo que es cuando Sin Filtro se pega el gran salto con esta cosa. Y a mí lo que me tiene más impresionado, muchachos, es que el año pasado, con el plebiscito incluido, yo estaba revisando el otro día el último programa antes del plebiscito, donde fue Carolina Toá. Y resulta que nuestro visionado máximo había sido, no sé, 28.000, en algún momento habrá rozado los 30, pero el promedio siempre fue entre 20 y 25 más o menos en YouTube, así como visionado concurrente. Y yo no lo entendía porque, bueno, estaba todo polarizado y de hecho terminó el plebiscito y cayó. Estaban 12.000, 11.000, y dije, bueno, está bien. Y cuando planificamos de este año, dijimos, pucha, igual no hay una gran polarización en el ambiente, por lo menos la sensación que uno le quedaba. Y hoy día es una locura, tengo un promedio sobre 30.000, lo que es una cosa increíble. Y lo que es más increíble es que muchos sectores de izquierda, particularmente del Frente Amplio, que se habían negado persistentemente a ir al programa porque no les gusta el formato, no les gusta el estilo, se ponen nerviosos con los emplazamientos en vivo. Ese es el gran problema de los políticos, ¿ah? No les gusta que los emplacen cara a cara y por eso que prefieren ir a mesa central, prefieren ir a tolerancia cero, donde los tratan con cariño. Pero no, aquí hay emplazamiento directo. No les gusta el formato, no iban, pero ahora están empezando a ir. Y eso me gusta mucho, yo creo que también habernos ganado el Copihue de Oro también ayudó bastante. Sí. Y lo que ha pasado las últimas semanas con el llamado de Jackson a Gonzalo y toda esa cuestión, la verdad que como programa nos ha servido mucho y como les digo, a mí lo que más me ha impresionado fue el programa el viernes. O sea, el viernes marcamos 45.000 personas viendo el programa de manera simultánea en lo que es el Estadio Nacional lleno en un partido eliminatoria. Teníamos 242.000 reproducciones 24 horas después, o sea, realmente es una locura. Entonces, a mí me impresiona que incluso hoy día, que uno podría decir, mira, el ambiente está mucho más parecido a, no sé, a el 2019, fíjate que igual la gente sigue viendo el programa y eso me tiene súper contento. El programa que fue Joaquín le fue increíble también. Sí. Entonces, eso a mí me tiene. Dale, Borja, juego. Oye, bueno, a mí me contaba mi papá, que era un dicho que había, un rumor que había con el gobierno de Piñera, que dentro del gobierno siempre le tenían miedo los días viernes a las columnas de Tomás Mochiati. Y yo creo que actualmente, creo que este gobierno le tiene más miedo a Sin Filtro, lo que se diga ahí, a lo que dice Tomás Mochiati. Realmente el crecimiento brutal. Oye, última cosa para poder ir terminando, Eugenio. Yo me acuerdo que cuando yo estaba buscando algún libro bueno para poder leer del rechazo hace unos 3 meses, 4 meses, había harta oferta. Estaba el de, bueno, hartos de derecha. Estaba el de Cubillos, estaba el de, bueno, en verdad hay harto. Carol Baum también había, de Renato Garín. Pero esos son más bien de la convención, ¿ah? Son libros Claro. más bien de la convención. Más en la interna de la Son- revolución. Pero también, por ejemplo, tenía Claro. el Líbero, por ejemplo, que es 24/7, si no me equivoco, es el que escribe la Marcela Cubillo, en conjunto con otros autores. Ahora, ¿cuál sería la gran diferencia? ¿Cuál sería tu razón para poder convencer a la gente que está como pendiente entre todas las opciones para poder comprar El Gran Alivio? Porque el Gran Alivio está construido en base a mucha anécdota personal. Está construido el camino para revertir algo que era imposible. Están contadas algunas reuniones, están contadas algunas cosas que, por ejemplo, en el Instagram, súmense al Instagram, @el Gran Alivio, para que puedan ahí pedir el libro. Por ejemplo, Gabriel Lemparte me contaba algo que fue, los últimos días fueron muy choros, pero estuvieron llenos de nervios. Fíjense que en los últimos días, ustedes se acordarán de la manifestación que hubo de la Apruebo Sí. y que empezaron a circular fotos en redes sociales y mucha gente del rechazo se empezó a urgir. Así Eso, es. y eso empezó a pasar. Bueno, Alan Parte me confiesa que él tenía un amigo fotógrafo, que lo mandó a los mismos edificios donde estaban haciendo la ceremonia de cierre de la campaña de la Apruebo, y le iban mandando fotos cada 30 minutos. Y él con Iván Poduje iban calculando cuánta gente había.
y en ningún caso habían 500.000 personas. Era una manifestación importante, pero no eran 500.000 personas en ningún caso. Y esa información se sabía, pero no se hizo ningún esfuerzo por desmentirlo, básicamente porque el temor que generó la manifestación de fuerza que hizo el apruebo, más, se acordarán ustedes, el live que hizo José María del Pino 2 días antes del plebiscito, el viernes anterior, donde saca la última cadena, donde sale que la diferencia se había estrechado a 6 puntos. Ese fue el acabose, pero esto fue tan virtuoso que mucha gente salió rápidamente a inscribirse como apoderados de mesa y se generaron, creo que 15.000 apoderados en 2 o 3 días, y no hubo ninguna sola mesa en Chile que no tuviese un apoderado del rechazo, y fue súper virtuoso eso. Entonces, ¿por qué llevarlo? Porque tengo anécdotas como esa. Tengo anécdotas, por ejemplo, respecto de la franja electoral, del pavor que existió al momento de entregar la franja electoral con el rechazo con amor al Consejo Nacional de Televisión. Y está explicado ahí por qué 48 horas antes la campaña comenzó a circular en redes sociales. Está el detalle de, bueno, de cómo de alguna u otra forma se fueron generando cosas como que la primera línea de la política, te estoy hablando desde republicanos hasta Evópolis, retrocediera y le entregara toda la campaña a la ciudadanía. Está el detalle de cómo la centroizquierda ingresa con sus nombres a votar rechazo, todos los actos de valentía de Christian Barken, de la Javiera Parada, que pusieron el pecho a las balas, que los funaron, los destrataron, pero ellos estaban convencidos que estaban intentando salvar la República, y eso es algo que también está escrito en el libro. Entonces, la gran construcción, que además está matizada con testimonios personales de mucha gente que me contó lo mal que lo pasó el 18 de octubre y la enorme felicidad que tuvieron cuando ganó el rechazo, toda esa historia está contada. Es el primer libro, seguramente van a venir otros más, pero estaba el de Marcela Cubillos, que era más bien un análisis muy sesudo, muy interesante respecto del proceso, pero esto está construido en base a anécdotas, es una crónica política muy entretenida que la van a poder revisar, yo estoy seguro que les va a encantar, que les va a gustar y que les va a recordar lo que tuvimos, y que de alguna manera también explica lo que tenemos ahora, ya que quizás lo que hoy día nos divide más, que tiene que ver de cara a lo que va a pasar a fin de año respecto a este nuevo proceso constitucional. En el libro aparece que había ya, de hecho en la campaña, una diferencia muy marcada respecto del concepto rechaza por una mejor, porque el sector de republicanos dijo, oye, perdón, para mí mejor es que sigamos como estamos, y le dijeron, ya, ok, fantástico, pero con el 45% de los votos no ganáis nada. Y era todo un debate respecto de qué hacer y cómo incorporar a la centroizquierda. Insisto, hay un detalle muy entretenido de cómo se gestó esta historia, así que se los recomiendo para que lo disfruten, para que lo recuerden, y de alguna manera va a explicar el por qué estamos hoy día donde estamos. Buenísimo. Excelente. Don Eugenio Figueroa, editor periodístico Sin Filtro, autor del Gran Alivio. Voy a subir ahora a tu Instagram. En el Instagram, como dijo Eugenio, pueden encontrar la información. El Gran Alivio. Así es, para que lo puedan ver. ¿Lo puedes comentar les agradezco muchísimo. No, que lo puedes poner, Borja, en un comentario destacado aquí para que se quede, ¿cachai? Sí, creo que no puedo hacer. Pero ahí lo veo, Sí, mira, vamos a recordar a través del live. Y Eugenio, yo creo que de parte de todos los que están también en general en el chat viendo la transmisión, tenemos más de 370 personas conectadas, darte las gracias por darte el tiempo un día domingo. Nosotros estamos acostumbrados todos los domingos a estar haciendo programas, pero a lo mejor te quitamos un momento de que puedes compartir en familia, de poder estar un poquito compartiendo con nosotros, contándonos anécdotas de lo que ha sido Sin Filtro, de lo que fue la campaña, de lo que es el Gran Alivio, y te aseguro que por lo menos nosotros vamos a comprar unos 2 y siempre estamos regalando libros los domingos, así que también vamos a regalar un libro durante estos domingos. Encantado, y los dedicamos y todas esas cosas, así que para que la gente lo tenga bien presente. Y como les digo, está en 13.000 pesos, que está súper a la mano. Estamos despachando para todo Chile, en el sector oriente el despacho gratuito, así que, insisto, manden un DM, ahí les van a contar las condiciones y todo eso, y apúrense porque se está yendo como van caliente. De hecho, estamos pensando en una segunda edición. La próxima semana deberíamos ya tener noticias respecto a la edición digital, que me ha preguntado mucha gente, sobre todo fuera de Chile, así que no tengan noticias, por supuesto, se las comento. Así que les agradezco mucho, los felicito por lo que hacen, independientemente de las pequeñas diferencias que podamos tener ustedes y yo. La verdad es que lo que hacen ustedes de interesar a toda una generación en el fenómeno de lo público me parece súper importante, muy interesante, y como les digo, ahora la pelota es de ustedes. Recomponer esta sociedad fracturada es pega de ustedes de ahora en adelante, así que ojalá que lo hagan de la mejor manera. Muchachos, te mando un abrazo y gracias por invitarme. Yo quiero agradecerte también por la invitación a Sin Filtros también. O sea, no solo a ti, al equipo, digamos, que decidió invitarme también.
Encantado, pues cuando quieran, muchachos, así que los vamos a tener muy presentes. Muchas Chao, que gracias. estés bien. Muchas Chao, gracias. nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.